reformas al Código de la Democracia. De inmediato, el asambleísta de la provincia de Loja por Alianza País y el movimiento MAR, Rubén Bustamante. Y yo creo que ello es de vital importancia y en este debate lo menos que podemos hacer es tomarlo con absoluta responsabilidad. Yo he hecho algunos apuntes que me parecen interesantes, más bien haciendo referencia en lo que el día de hoy tenemos que votar, lo urgente y lo que no tenemos que votar, que necesitamos más debate realmente dentro de este. Continuamos entonces escuchando al asambleísta Rubén Bustamante de la provincia de Loja por Alianza País y el movimiento ARE. Que podamos realizar el Código de la Democracia es una forma trascendente porque estamos hablando del núcleo de nuestra democracia, del futuro de la democracia en el país. Ahora la pregunta central que hacía hace unos momentos es ¿qué reformas son las que hoy debemos aprobar? Desde mi punto de vista, existen en este momento dos tipos de reformas que deben ser distinguidas entre sí, porque necesitamos decidir qué es aquello sobre lo que vamos a votar en este debate. Por una parte, tenemos cambios que exigen ser aprobados con absoluta urgencia, porque este modelo de democracia y representación requiere de ajustes que le den una adecuada viabilidad. En ese primer grupo yo sitúo a las reformas al procedimiento electoral y a la justicia electoral, que pienso yo no van a implicar ningún desacuerdo entre las distintas bancadas. Establecer el método en que se verifican las firmas de respaldo, la existencia de debates, la forma en que funcionan las juntas receptoras del voto en el exterior, la hora desde que se instala la sesión de escrutinio, la coordinación del calendario electoral o los plazos en que deben ser despachados los recursos presentados por los sujetos electorales, es algo que no solamente puede ser ya aprobado, sino que en algunos casos exige ser aprobado. Y como en el caso de lo concerniente a la justicia electoral, a la brevedad posible que amerita. Sin embargo, por otra parte, debemos estar claros en que hay una parte de las reformas que es esencial, que es estructural y que por eso debe implicar un profundo debate nacional que vaya más allá de las paredes de esta Asamblea Nacional. Por ejemplo, y hago las siguientes reflexiones y preguntas: ¿qué pasa con el modelo de representación? ¿Qué aspectos debe implicar la paridad real entre hombres y mujeres? ¿Cómo hacemos que el financiamiento electoral garantice el equilibrio y no el desequilibrio entre las fuerzas? Eso es esencial. Y lo digo porque no solamente en Ecuador, sino en la gran mayoría del mundo, podemos observar diversas manifestaciones de la gente, en las que la lectura es casi la misma. Existe una crisis en el modelo de representación, y eso lo vivimos también acá en el Ecuador, que es una crisis en el modelo de representación que sin duda está minando la democracia que conocemos, que exige abrirse un camino hacia algo nuevo, que exige transformar la democracia. No debemos olvidar que este modelo de democracia y representación es un modelo que lleva más de 200 años y nos corresponde analizar si ante una sociedad que ha experimentado tan vertiginosos cambios no se debe actualizar. Se habla, por ejemplo, de eliminar los distritos electorales, lo cual indiscutiblemente generaría cambios en el equilibrio de fuerzas políticas, pero, siendo así, lo estamos viendo desde la perspectiva de las organizaciones políticas, no de la sociedad, y eso no es lo que debe imperar. Por ejemplo, en mi provincia, sin irnos muy lejos, en la provincia de Loja, una provincia de alrededor de 500 000 de habitantes, todos los representantes somos y pertenecemos al Cantón Loja, a la ciudad de Loja. Yo creo que eso genera un desequilibrio en las fuerzas de representación a nivel de una provincia, como ejemplo, mi provincia. Pregunto, ¿cómo afecta eso a la representación ciudadana, a la representación de los distintos grupos humanitarios de la provincia? Por eso yo creo que lo que debemos garantizar es más representación
que exista una auténtica representación y que ésta se refuerce con cambios a cuerpos como la Ley Orgánica de la Función Legislativa de igual manera. De igual manera, se habla de que para avanzar en términos de paridad se plantea que el 50% de las listas sea encabezado por mujeres. Pregunto nuevamente, ¿eso garantiza una representación real? Si hablamos de la elección de concejales en una provincia de 16 cantones, pregunto, ¿qué cantones van a encabezar? De igual manera en el tema de prefecturas, si tenemos 24 provincias, ¿qué provincias van a encabezar? Una nueva pregunta, ¿cómo cambia eso el hecho de que ni el 10% de las alcaldías son dirigidas por mujeres, que ni el 20% de las prefecturas son encabezadas por mujeres? Habiendo presentado un proyecto en ese sentido, yo no estoy de acuerdo, porque creo que podemos hacer mucho más. Aquí mismo, en esta asamblea, decidimos que para integrar el Consejo de Participación Ciudadana podíamos ir más allá, podíamos garantizar la representación paritaria. Pregunto, ¿por qué no podemos de esa misma forma garantizar la paridad? Asimismo, respecto del financiamiento, si bien es importante que el apoyo llegue incluso a las organizaciones locales, ¿cómo cambia eso el hecho de que un candidato que invierte 10 veces más que sus rivales tenga más posibilidades de ganar? Hablamos del derecho a elegir y ser elegido, pero ¿qué posibilidades reales tiene alguien sin grandes recursos, sin una gran campaña para ganar la alcaldía de su ciudad, la prefectura de su provincia, etcétera? Y yendo mucho más allá, ¿cuál es el peso real que tienen las poblaciones indígenas, el pueblo afro, nuestros migrantes, en fin? ¿Cuál es el peso real que tienen los pueblos y nacionalidades para incidir en las decisiones nacionales? Quizá parte de las manifestaciones radica en nuestro actual modelo de participación, de representación. Nuestras lecturas deben ser más amplias, porque quizás allí radica la esencia de lo que necesitamos reformar. Por ello, compañeros y compañeras, yo estimo que en el tratamiento de este proyecto de ley debemos separar lo urgente de aquello que requiere mayor profundidad. Apoyo las reformas al procedimiento y a la justicia electoral, pero pongo sobre la mesa de debate la necesidad de profundizar el análisis sobre aquello que es esencial, sobre aquello que es estructural para la democracia de este país. Muchas gracias, presidente, compañeros. Era la intervención del asambleísta por Loja.